Bien, señores alumnos, comenzamos en un minuto. Bien, por favor, estén listos para el llamado de la lista. Iniciamos nuestra clase. Otto Willington, Presente. Almonte Vaca Joao, Arenas Delgado Terry, Calancha Salcedo Percy, Presente, ingeniero. Almonte, Candia presente, ingeniero. Bellota, Presente, ingeniero. a ver, Candia Bellota, Presente, ingeniero. Candia Bellota. Carazas Vera, Presente, ingeniero. Casani Medina Rosa, Presente, ingeniero. Castañeda Bolívar, Presente, ingeniero. a ver, Condori Yucra Lizardo, Presente, ingeniero. Cruz Villacorta César Arturo, Presente. Tucipaucar Cárdenas Juan Jesús, Presente. Daza Rojas Luigi, Presente. García Mamani Giancarlos, Presente, ingeniero. Guevara Salas Zaila, Presente, ingeniero. Yancay Mesco Jesús, Nina Chávez Yadir, Nina Farfán Presente, Percy, ingeniero. Presente, ingeniero. Palomino Carrasco Gabriela, Yancay, presente, ingeniero. a ver, por favor atentos, Palomino Flores Osmar, Presente, ingeniero. Pilco Nina Joseph, Presente, ingeniero. Prudencio Paucarmaita, Quispe Ponce de León, Presente, ingeniero. Quispe Vargas Alexandra, Presente, ingeniero. Rodríguez Béjar César, Presente, Rojas. ingeniero. Rojas Gutiérrez André Jesús, Presente, ingeniero. Presente. Cerrudo Maque Kevin, Presente, Cerrudo. Silvera Avellaneda, Presente, ingeniero. Tuma Taco Catherine, Torres Vargas Geoffrey, Presente, ingeniero. Tito Salazar Presente, Jonathan, ingeniero. Presente, ingeniero. Valer Mayorga Álvaro, Presente, ingeniero. Yáñez Apaza Brian. Presente, ingeniero. A ver, Suma, ¿quién me ingeniero, falta? presente. Ingeniero, me llamo Yanis. Prudencia, presente, ingeniero.
A ver, Prudencio. ¿Quién más? Creo que ya están todos, ¿no? Sí, me parece que ya están todos. Ya, listo. Cerramos nuestro sistema ERP y pasamos a nuestra presentación. A ver, el día de hoy vamos a hacer una especie de diálogo. Yo voy a pedir que algunos de los estudiantes apoyen con la lectura de algunas diapositivas. A ver, vamos a ver. Vamos a tenerlo acá en lista. Ya que he vuelto con más personas, A ver, por favor, apaguen sus micros. A ver, vamos a ver. Todos ya tienen los micros apagados. Vamos a llamar la lista automática del ingreso al sistema. Este es el día, hoy día 11 de mayo del 2020. Son todos los que están en pantalla. Listo, entonces el tema que vamos a ver hoy día, continuando nuestra clase de Ingeniería de Transportes 1, es la ética en el diseño geométrico vial. Está dentro de nuestras competencias como... A ver, vamos a ver, creo que aquí sea... Esta parte de nuestro sílabo, está como el ítem 2.6, la ética en el diseño vial geométrico. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A ver, vamos a pedir que nos apoyen con esta parte de la presentación. A ver, nos encontramos en este tipo de inversiones viales debido a que los gobiernos locales gastan el 42% de la inversión del Estado, ¿no? El Estado designa como un 42% de todo su presupuesto en infraestructura a lo que son las obras viales, a las obras de los municipios. Y de estas, de las inversiones municipales, el 62% de todas las obras que se hacen son en obras viales. ¿No? Dentro del periodo que se va a analizar en esta clase. Los resultados preliminares nos dan que hay un sobrecosto del 40%. Entonces vamos a ver una investigación que se ha realizado en el Perú con respecto a los sobrecostos, ¿no? La sobrevaloración, los sobrecostos tienen los proyectos viales, ¿no? Y que parte de estas tienen origen en las ineficiencias técnicas y también por el lado de la corrupción. Pero el estudio no permite cuantificar este tema, pero sí existe un impacto en la sociedad, ya que este sobrecosto de 40% nos quita la oportunidad de construir más obras viales. Vamos a ver esta investigación explorando los efectos de los sobrecostos de inversiones viales. Informe final de un grupo de Macroconsult es un consorcio de investigación económica y social, ¿no? Que han hecho una recopilación de muchas obras a lo largo de todo el Perú y que han hecho un análisis de qué es lo que está pasando por qué estas obras tienen siempre sobrecostos. Entonces, a ver, vamos a pedir que nos apoyen Juan Jesús Cusipaucar. Ingeniero. A ver, por favor, dale lectura al resumen que estamos viendo en pantalla. Ya. Típicos problemas de corrupción en obras viales. En el Perú, muchas de las inversiones que el Estado realiza desde sus diferentes niveles enfrentan sobrecostos importantes, ya sea por ineficiencia en la provisión de bienes públicos o por corrupción. Cualquiera sea la causa, esto
Esto implica que algunas inversiones se realizan a costos que se encuentran por encima de una situación de optimalidad. En este estudio, utilizando datos de las inversiones de construcción y reparación de pistas, buscamos estimar la magnitud de estos sobrecostos a nivel municipal y el efecto de estos sobre indicadores de desarrollo. Los resultados muestran que los sobrecostos son un fenómeno heterogéneo a nivel nacional y se asocian con menores niveles de accesos a servicios de agua, saneamiento y electricidad por parte de los hogares, así como con menores niveles de educación acumulada. Listo. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué sería una situación de optimalidad? ¿Qué sería una situación óptima de ejecución de estas inversiones? ¿Cómo sería una situación óptima donde no tengamos sobrecostos? ¿Qué crees El cómo se proyecto cree que vial, debería ser la ejecución de un proyecto vial para que no haya sobrecostos? que el proyecto vial debería de realizarse en el plazo establecido para que no exista un coste adicional. Y a ver, primero estamos hablando de un, un plazo, ¿no? ¿Por qué se genera un sobrecosto a raíz del plazo? Porque se van a tener que hacer ampliaciones de plazo, o sea, puede ser Ya, por factores climáticos. pero ¿qué tal si esta ampliación de plazo no genera sobrecostos? De repente no me genera mayores letrados, solamente es una extensión del tiempo. Nos perjudicaría, generaría sobrecostos también esa ampliación de tiempo. No, Puede que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pagar al residente, hay que pagar a los asistentes, hay que pagar los gastos generales, ¿no es cierto? Puede ser que no paguemos gastos directos, pero estamos gastando en personal de planta, ¿no? En el asistente, en los asistentes, en el residente, en el supervisor. Entonces, una ampliación nos puede generar sobrecostos, ¿no? A ver, vamos a continuar con esto. A ver, ¿quién nos puede ayudar? Catherine Suma. A ver, Catherine Margot Suma, por favor, para que nos ayudes con la siguiente diapositiva. Ya, a ver. Por favor, dale lectura al... ¿Ya comienza, ingeniero? Sí, dale lectura, por favor. La corrupción no es un problema trivial. Según el Banco Nacional 2016, es el mayor obstáculo Banco para el Mundial. desarrollo de los países. A ver, Banco Mundial. Banco Mundial 2016. Ya. Es el mayor obstáculo para el desarrollo de los países, siendo una de las razones de este resultado. Como sugirieron Hobson y Yang, los efectos negativos que tienen sobre el bienestar social y la capacidad de los ciudadanos para satisfacer sus necesidades. La evidencia empírica internacional, como bien resumen Bolchi y otros, 2018, Yamada y Montero, 2011, acompaña este diagnóstico. A pesar de esto, la evidencia es más limitada. Y a ver, ¿qué podemos entender de este texto? ¿Cuál es el mensaje más importante? ¿Es un problema la corrupción o no es un problema? ¿Y por qué? A ver, ¿qué nos puedes decir sobre lo que nos está indicando?
Sobre todo, ingeniero, da a conocer que como un mayor problema sería el Banco Mundial, ya que limita un poco a los países y siendo así, limitar sería como a un país lo que limita mayormente es cuando se hace el desarrollo como en construcciones. Y si, digamos, no hay un desarrollo por eso, por ese lado, es que un país tampoco se puede desarrollar fácilmente. Ya, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que el Banco Mundial tiene la culpa? No, o no te entendí bien eso. Como dice la lectura, que es solo un obstáculo para un desarrollo de un país, pero también se da a conocer que también como nos lideran, como por ejemplo serían los presidentes que no apoyan más un desarrollo social en nuestro país, también sería eso, implicando más la corrupción, que es mm, lo más importante. O sea, la corrupción es un problema más grande que a veces tiene el país para un desarrollo mejor. Ya, bien, acá nos dice que uno de los efectos negativos de la corrupción son básicamente sobre los ciudadanos, ¿no? Sobre la sociedad, la cual no puede satisfacer sus necesidades, ¿no? ¿Por qué no puede satisfacer sus necesidades? Porque los funcionarios no toman buenas decisiones para esto, ¿no? Pese a que el Banco Mundial es un prestamista de dinero, entonces ellos dicen que están dispuestos a prestar los dineros, pero su problema son los funcionarios corruptos que ellos no permiten el desarrollo de las ciudades, ¿no? Eso es lo principal de esta lectura. A ver, ¿quién nos va a ayudar ahora en esta lectura? A ver. André Rojas. Ingeniero. A ver, por favor, dale lectura. El objetivo central de la investigación es ofrecer evidencias sobre el impacto de los sobrecostos de obras viales, sobre indicadores de bienestar familiar. A partir de este objetivo central se derivan tres objetivos secundarios. Primero, estimar una medida razonable de sobrecostos que no esté explicado por características físicas o demográficas de los municipios que realizan este tipo de inversiones. Para esto tomamos ventaja de la literatura de fronteras estocásticas, la cual permite estimar índices de eficiencia que se corresponderían con cada municipalidad bajo condiciones de optimalidad. Luego, los desvíos de los costos observados en cada distrito con respecto a los valores óptimos. Respectivos estimados son considerados las medidas de sobrecosto. El segundo objetivo secundario es identificar factores potencialmente explicativos de las ineficiencias, considerando variables de participación ciudadana, dotación de las municipalidades, mecanismos de control público, entre otros. El tercer objetivo es medir los efectos diferenciados entre efectos de corto y mediano plazo, identificando heterogeneidades plausibles, mientras que el cuarto es derivar recomendaciones de política concretas. A ver, ¿cuál es la síntesis de este texto? Que se tiene evidencias de sobrecosto y, bueno, y se tiene tres indicadores, ¿no? Bueno, el primer indicador sería estimar una medida razonable del sobrecosto con las características físicas o demográficas de los municipios. El segundo indicador sería los costos observados en cada distrito con respecto a los valores óptimos. Bueno, y el tercer
factor serían se consideran las variables de participación ciudadana, dotación de las municipalidades y mecanismos de control público. A ver, el tercero no está referido No. a eso, el tercero está referido al efecto que genera. Cierto, Acá sí. básicamente lo que nos dice es que tiene tres objetivos, ¿no? De esta investigación tiene tres objetivos. Primero, cuantificar el sobrecosto, saber cuánto es el sobrecosto de una obra. ¿Por qué? Porque puede haber una municipalidad o un gobierno regional que puede gastar más que otros, de acuerdo, por ejemplo, a cómo adquiere los servicios o cómo compra los bienes para construir una vía, ¿no? Por ejemplo, si está en altura, en un valle, en la zona de selva, etcétera, ¿no? Esa es quiere establecer un sobrecosto calculado en función de las dificultades demográficas que puede tener un municipio. Y ver cuál sería una condición óptima. El segundo es explicar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué es ineficiente esto? ¿Por qué se da la corrupción? ¿Por qué es ineficiente la utilización de recursos? Entre ellas puede ser que la gente no es partícipe, ¿no? Sabemos que en una obra los interesados de toda obra pública son la parte técnica, ¿no? Que son los residentes y la supervisión, la parte política, que son los alcaldes, los gerentes, ¿no? Del municipio, y la otra parte son los beneficiarios, que son los que van a recibir el bien. Cuando los beneficiarios no están metidos en esto, cuando no están supervisando el control de los costos, la municipalidad les oculta todos los montos de adquisición, ellos no saben cuándo se visita, si no se visita, si está dirigido, ¿no? Entonces, hay una falla ahí, ¿no? Luego, todas las municipalidades tienen control interno, que es el control público. Sin embargo, estas personas de la Contraloría de Control Interno son pagadas por los municipios, ¿no? Entonces, si el alcalde le da un sueldo a un funcionario para que sea contralor interno y no quiere perder su trabajo, o lo presionan para que se haga de la vista gorda y no haga el debido control de obras, control de costos, etcétera. Entonces, ahí está la segunda falla. Y el tercero es ver qué efectos tiene en la sociedad estas deficiencias, este sobrecosto. ¿Tiene o no tiene un efecto? ¿O nos da igual que haya un sobrecosto a raíz de la mala práctica y la corrupción? Entonces, ese es el tercer objetivo de esta investigación. A ver, vamos a continuar. En este cuadro, estos son los montos totales de los gobiernos regionales y su gasto en infraestructura del transporte, ¿no? Capital de provincia, otros distritos, ahí tenemos ámbito rural, ámbito urbano, y en lo que más gastan los municipios es en construcción de pistas, ¿no? O sea, construcción de calles urbanas del contexto urbano. Poco se hace en el ámbito rural, y en otros distritos también puede ser, ¿no? También considerable. Pero en total, todo lo que es construcción de vías urbanas, ¿no es cierto? La construcción de vías es el componente más fuerte. De ahí puede venir lo que es construcción de veredas, también tiene un monto grande, ¿no? Entonces, como se define rural, los distritos son los distritos que tienen población rural mayor al 50% de la población total del distrito. Entonces, esta estadística nos dice que de todas las infraestructuras, de todas las actividades en las que se gasta el dinero, la construcción de vías es el que tiene más gasto, ¿no? Más inversión. Por otro lado,
en la construcción y reparación de pistas realizadas por gobiernos locales en infraestructura de transporte, tenemos dos ramas, ¿no? Pistas reparadas, el mantenimiento que se hace, y pistas construidas. Acá, según si es capital de provincia o es otro distrito, y acá un total, ¿no? de los dos sumados. Entonces vayamos a ver al total. Y mire, el costo unitario por metro cuadrado, dividiendo monto invertido, dividiendo el monto invertido entre el total en metros cuadrados, entre el metrado, nos da que tenemos un gasto de 208 soles por metro cuadrado, ¿no? La cantidad de datos observados, 287 casos en el ámbito rural. En el ámbito urbano nos es un poco más barato. ¿Por qué? Porque es más accesible y en el promedio es ¿no? 199 soles por metro cuadrado de pista construida, de pista reparada. En pistas construidas tenemos valores un poco menores, un poco más bajos. Ya, entonces esos son algunos números que hay que tomar en cuenta para determinar el sobrecosto. A esto, miren, le han hecho un análisis muy interesante de lo que sería, cómo estamos a nivel de diferentes departamentos. A ver, vamos a ubicar al Cusco. En el Cusco, ¿cómo vamos? ¿No? Mira, tenemos aquí hasta 200, la gran cantidad está en 200. Tenemos unas obras viales que suben hasta 200, hasta 300 soles por metro cuadrado, ¿no? ¿Cuál es el peor de estos? Pese a que tiene más acceso y todo. A ver, ¿quiénes son? Lima tiene unos números extraños, ¿no? Hay algunas obras en Lima que se disparan. El peor de estos casos sería ¿no? El de siempre la Libertad está. La Libertad estaría liderando en el tema de sobrecostos, porque mire, están invirtiendo hasta casi 500 soles por metro cuadrado de vía construida, ¿no? Entonces, estos también, aquí hay otro que está, Junín, también está con números bien altos, ¿no? Los demás están, yo diría que por aquí una media es lo que nos han dado en el reporte, ¿no? Más o menos esta línea roja sería la línea media, 200 soles por metro cuadrado. Listo, esto para tener referencia a nivel de departamentos. A ver, ¿quién nos apoya con esto? A ver, vamos a ver. César Rodríguez. César Rodríguez Béjar. Sí, ingeniero, dígame. A ver, por favor, dale lectura a esta parte del texto. ¿A cuál, ingeniero? 3.2. A todo. Sobrevaloración como resultado de ineficiencias en costos. Ya, ingeniero. La sobrevaloración también puede ser resultado de prácticas ineficientes en la provincia de bienes públicos por parte de las municipalidades. Uh-huh. A ver, continúa. Provisión de bienes. De bienes públicos por parte de las municipalidades. En este contexto, la ineficiencia, vista desde el punto de vista de los costos, llamado el enfoque dual del problema de producción, surge porque, dado los precios de los insumos y una cantidad de productos, los costos totales de producción de los bienes y servicios entregados por la municipalidad no se corresponden con una situación de optimalidad. Ver Coeli et al. 2003, el capítulo 3. La ineficiencia en costos es resultado de la combinación de las ineficiencias técnicas y las ineficiencias asignativas. La ineficiencia técnica
es la situación en que la cantidad de insumos utilizados por la unidad productiva es mayor que la óptima, dado los precios de los mismos y la cantidad producida, y dada la tecnología de producción. A diferencia, la ineficiencia asignativa ocurre cuando la distribución de insumos empleados es inadecuada, dado los precios y productividades marginales de los mismos. Maldonado y Ardanaz, 2016. Una unidad puede ser técnicamente eficiente, pero asignativamente ineficiente. Listo. A ver, ¿qué podemos concluir de este texto? Que la ineficiencia genera gastos sobrevalorados. A ver, ¿quién estaba participando? Rodríguez, ingeniero. A ver, Rodríguez, dime un ejemplo de ineficiencia técnica. A ver, ¿cómo sería un ejemplo de ineficiencia técnica? Tal vez al momento en la mano de obra, al momento podría ser en carreteras en caso de la topografía, tal vez. No tanto así. A ver, la ineficiencia técnica tiene que ver con un bajo rendimiento más que todo. Acá dice bien claro, ¿no? La cantidad producida, quiere decir, por ejemplo, yo tengo una partida en la cual mi rendimiento de maquinaria, mi rendimiento de producción de una cuadrilla para para una determinada partida, me dice, digamos, que voy a producir 100 kilómetros en 2 semanas o algo así, ¿no? Entonces, yo con mi personal, en vez de ser 100, hago 60. Entonces, no estoy llegando a producir, según ese estándar de expediente técnico teórico, no estoy produciendo, ¿no? Según lo que sería considerado como óptimo, ¿no es cierto? Ya no sería, dejaría de ser óptimo. Entonces, mi rendimiento, por mala calidad de la mano de obra no especializada, o de repente mala maquinaria vieja, maquinaria no especializada, o por desconocimiento de cómo ejecutar esta partida, por ejemplo. No hago un control adecuado de la producción, entonces tengo menos rendimiento y eso hace que la obra se alargue, ¿no? Digamos, si tenía que hacerlo en un mes o 2 meses, un cierto kilometraje, yo me demoro 3 meses. Entonces, ahí estoy perdiendo una cantidad producida. Entonces, eso me va a generar de que yo tenga que ampliar un mes más de trabajos, un mes más pagando personal y todo, ¿no? Y alquilando maquinaria. Entonces, eso está afectando por una ineficacia en la parte técnica, ¿no? En la parte de ingeniería, en la parte de la mano de obra. Netamente referido a la capacidad de las personas. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de ineficiencia asignativa? Podría ser, ingeniero, el mal uso de los materiales. Ya, por ejemplo, ¿cómo podríamos dar un ejemplo de esto? En caso, digamos, como está hablando de las carreteras, podría ser el agregado, algún tipo de material o el asfalto. La inflación de los precios, ingeniero. A ver, la inflación, la variación de los precios, a ver, ocurre cuando la distribución de insumos empleados es inadecuada. Dados los precios, puede estar relacionado también a la variabilidad de los precios, ¿no? Y productividades marginales, pero esto nos está dando un marco, ¿no es cierto? Marginales de los mismos.
digamos que los precios son constantes y la productividad debe ser alcanzada de una sola forma. Es el mal uso, yo voy porque es el mal uso de los insumos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes una carretera y no explotas bien una cantera o no ubicas bien una cantera, ¿no? En vez de ubicar una cantera que sea cercana, o tienes una cantera inaccesible, con problemas, con mucha distancia, o de repente el uso de digamos, del material de préstamo o el material de relleno no lo aprovechas y eso te puede generar sobrecostos, ¿no? Porque vas a tener que pagar. Por ejemplo, a ver, si tú estás haciendo una obra vial y necesitas hacer enrocados o muros de contención secos de pura mampostería de piedra, y en vez de comprar, digamos, en vez de comprar de un proveedor de otro sitio lejano, que te va a costar el metro cúbico bastante caro, tú podrías encontrar una cantera local y producir, ¿no? O de repente tener una alianza con el municipio y que te den precios más bajos para el acceso a las canteras locales, etcétera, ¿no? Entonces, es una mala gestión, ¿no es cierto? Tendría que ser la mala gestión de los insumos, de los materiales, ¿no es cierto? Y eso va a conllevar a que, por ejemplo, haya un precio más alto de, digamos, el material de préstamo o de materiales pétreos para enrocados, etcétera. Entonces, esto no atañe a que tú vas a hacer bien la partida, simplemente estás fallando en la obtención y la utilización de los insumos y eso te está generando más costos, ¿no? Eso te estaría generando más costos. A ver, muy bien, a ver, vamos a continuar con esto. A ver, ¿quién nos puede apoyar? Fabricio Castañeda. A ver, Fabricio Sí, Castañeda, ingeniero. danos una lectura en este punto. 2.7, ingeniero. Sí, que esté en pantalla, Ok, por favor. ya. En el contexto del análisis, la inversión en infraestructura es realizada por las municipalidades a través de la ejecución directa de obras o vía terciari- tercia- perdón, tercerización. Por tanto, Sí. las ineficiencias en costos podrían ser generadas durante el proceso de producción de las municipalidades, en las empresas o durante el proceso de la contratación de estas. Si esta se ve como una actividad de proceso de provisión, la metodología que se propone no toma en cuenta estas diferencias, sino los resultados finales asociados a los productores, a los productos gastados por las municipalidades. A ver, danos un alcance con respecto a esto. ¿Es igual una ejecución directa que una ejecución por terciarización? ¿Cuál sería más óptimo para la ejecución de las obras? Eh, una, una ejecución directa, ingeniero, Porque, ya que estas tendrían, ¿no?, una eficiencia en costos y de esta manera sus gastos teniendo a ver, ¿en que se logra escuchar? creo que no se está cortando. A ver, vamos a comentar sobre esto.
En general, la normativa de la Contraloría evalúa las obras como si todas estas obras estuvieran terciarizadas, ¿no? No nos dicen que las obras deben ser ejecutadas de forma directa y hay mucho problema con esta fiscalización. Entonces, supuestamente todas las obras que, digamos, tengan cierta complejidad deben ser terciarizadas. Por ejemplo, si yo voy a ejecutar una obra y no tengo la maquinaria disponible, ¿no? O no tengo la cantidad de maquinaria disponible, es mejor hacer una terciarización. Si me va a costar mucho trabajo lanzar un proceso de adquisición para cierto material, más fácil lo puedo hacer por terciarización. Ahora, muchos de los alcaldes que no saben nada absolutamente de ingeniería y que no tienen asesores técnicos, ¿qué nos dicen? Ellos dicen, yo prefiero una ejecución directa, no quiero terciarización. ¿Y por qué? Porque mediante una obra de ejecución directa, yo puedo manejar el personal, puedo manejar las compras, puedo manejar toda la obra, ¿no? Está a mi decisión, a mi disposición, porque yo soy el jefe de los que compran, de los que adquieren, de los ingenieros, puedo hacerlo pasar por mi propiedad o cerca de mi propiedad, etcétera, ¿no? Entonces les gusta tener esto, ¿no? Y van a estas obras todos los días y hacen un tema político, ¿no? Prácticamente hacen como que para que la gente les ruegue para entrar a esta obra. En cambio, eso no habría en un tema de terciarización, al tercero no le interesa eso, solo le interesa acabar la obra lo más antes posible, ¿no? Entonces, en realidad, todas las obras deberían de terciarizar. El manejo de una obra, esto por ejemplo en el caso de esta obra, pero habría que ver la complejidad de esta obra también. Es una obra que no está saneada totalmente, por ejemplo, que tiene pendiente a resolver algunos temas, como por ejemplo disponibilidad del suelo o digamos documentación saneada, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta obra de alto costo del distrito de San Sebastián, todos sabemos que era más o menos por unos 40 millones de soles, entonces tenía que el ministerio dio una transferencia de dinero para que se haga por vía terciarización. Sin embargo, la municipalidad y el alcalde de turno indicaron de que lo iban a hacer de forma directa, sin sustentar el porqué realmente de no terciarizarlo, ¿no? Era más rápido hacerlo de forma terciarizada. Entonces, indicaron de que habían zonas que se tenían que sanear con el INC, zonas arqueológicas y etcétera. Y finalmente esta obra ha llevado pues como toda una gestión para hacerla, ¿no? Que debería haber sido hecha en un año, ha durado 4 años y hasta ahora todavía no se acaba, ¿no? Recién se está liquidando la obra. Entonces, este monto va arrastrando, se van generando adicionales, más supervisores, más ingenieros. Entonces ha tenido muchas observaciones en lo que son los costos de los materiales, etcétera. Entonces, hay que analizar bastante cuándo conviene hacer una terciarización y cuándo utilizar una ejecución directa, ¿no? Hay municipios que haciendo de forma directa son más veloces que una terciarización y hay entidades como por ejemplo el gobierno regional es extremadamente lento para hacer una ejecución de obras de forma directa, ¿no? Comprar un clavo en el gobierno regional es una odisea. Entonces es más fácil terciarizarlo y olvidarse que nos entreguen el producto y hacer la supervisión. Entonces, esto nos trae problemas en cuanto a ¿no? Como sabemos, si hacemos una obra por terciarización, está sujeto a una supervisión, a una contratista de supervisión que en todo el momento me está verificando el avance, me está verificando la reprogramación.
En cambio, en una obra directa, nadie te controla, nadie te dice nada y tú mismo te autorizas para seguir y seguir aplazando la obra. Como les conté, esta obra que debía terminar en 1 año, se terminó en 4 años, ¿no? Entonces, 4 años que perjudican lo que hemos visto al inicio, el servicio o la necesidad de las personas. Las personas ya deberían estar utilizando ahí el sistema, etcétera, pero no lo están utilizando porque todavía no se ha entregado esta obra. Entonces, hay que ver la capacidad de las entidades y elegir si es que conviene hacer una obra directa o indirecta, eso de acuerdo a la capacidad de cada municipio, ¿no? Si no tenemos la maquinaria, la experiencia, y eso es una obra de complejidad, entonces de repente es mejor hacerlo con especialistas, con empresas de mucha especialidad. A ver, entonces seguimos. Mecanismos de impacto. Entonces hemos dicho que ya luego de estimar los sobrecostos, vamos a ver si es que esto genera un impacto, ¿no? Y la sobrevaloración causa algunas deficiencias, ¿no es cierto? Y afecta o no afecta. Entonces, baja la calidad de las inversiones viales, ¿no? Baja la calidad, reduce la disponibilidad de fondos. ¿Por qué? Porque yo le estoy, si hay un sobrecosto del 40% de una obra, le estoy quitando a otra obra ese monto de dinero, esos dólares, me lo estoy llevando a que debía estar para otra vía, me lo estoy comiendo con la carretera porque estás con sobrecostos. ¿No? Hay sobrecostos que se hacen en el proceso de licitación, sobrecostos en el expediente técnico, sobrecostos en la ejecución, sobrecostos en la liquidación. Al final, todo sumado, sale una bomba de sobrecostos, ¿no? Que deben pasar por un filtro de la Contraloría, ¿no? Y esto genera que haya menor acceso a bienes públicos, ¿no? Entonces, yo en vez de gastar este 40% en sobrecostos de esta obra, debería gastarlo en otras obras, de repente en veredas mejores, de repente en una ciclovía, de repente en un puente peatonal que hace falta. Entonces, estoy castigando a la sociedad con una reducción en bienes complementarios, que son otros bienes que están necesitando. Bien, entonces, esta es la estadística de todo lo que se ha evaluado. Aquí tenemos los promedios de cada uno de los rubros, los promedios del costo, ¿no es cierto?, por unidad, ¿no es cierto?, por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado, por área, por longitud, etcétera, de acuerdo a cada una de las partidas o características, ¿no es cierto?, para la evaluación del sobrecosto, ¿no? Entonces luego tenemos su desviación estándar, que se ha calculado a partir de su variación, los mínimos que tienen y los máximos que se han gastado para cada una de estas actividades, ¿no? Por ejemplo, construcción y reparación de pistas, promedio, ¿no es cierto?, en millones, su desviación estándar del 17%, ¿no? Un máximo de 296 millones por kilómetro, ¿no es cierto? Y estos son los 1.119 obras observadas, ¿no? Entonces, a raíz de esto, generamos un mapa, primero un mapa de las zonas, de todas las zonas que se han estudiado, ¿no? Todas estas zonas en verde, todas las zonas que se han estudiado. Y este es el nivel de eficiencia, ¿no? Este es el nivel de eficiencia. La eficiencia en oscuro son aquellas que tienen mayor nivel, y el 1 es de menor eficiencia. Ahí podríamos ver región por región dónde están mapeadas cada una de las obras y cuán eficientes son. Realmente es bastante disperso, ¿no? En una misma región podríamos ver, en Tacna podríamos ver que tiene bajo rendimiento, algunas buenas, otras malas, ¿no? No hay un sector donde haya
donde toda la eficiencia sea muy, muy óptima, ¿no? Entonces aquí se detallan en esta tabla, se detallan los efectos, los perjuicios que se están dando, ¿no? Por ejemplo, tiempo para ir a la accesibilidad a un centro de salud que es perjudicada, la accesibilidad que se perjudica en ir a una escuela, la accesibilidad a tener servicios de agua potable, de desagüe, la accesibilidad a electricidad, ¿no es cierto? La pobreza extrema, la enfermedad de personas que se enferman, servicios de salud, tiempo de espera para tener acceso a la movilidad, años de educación, matrículas, ¿no es cierto? Entonces todos esos son los parámetros que han sido afectados por el tema de sobrecostos. A ver, conclusiones. ¿Quién nos va a ayudar con esto? A ver, veamos. A ver. A ver, Candia, Johans. Presente. Ya, a ver, por favor, danos lectura aquí a la parte de las conclusiones y recomendaciones. Bien. En este estudio se ha analizado el vínculo que existe entre los sobrecostos de obras municipales y el desarrollo de los distritos. Para esto, se ha implementado una metodología que ha buscado estimar una medida de sobrecostos basado en el enfoque de fronteras de costos estocásticas. Bajo esta, una municipalidad sobrevalora la inversión en infraestructura si el monto ejecutado es superior a un benchmark de optimalidad que considera la cantidad de productos generados, los metros cuadrados de vías construidas y o reparadas, además de características propias del distrito que puede influir en los costos, como el piso hubiera generado de haber reparado o construido las vías al mínimo costo eficiente. A ver, listo. Entonces, ese es el resumen, ¿no?, de la metodología que está utilizando, básicamente, ¿no? Comparación con una línea de base, ¿no?, de un costo base para ver en condición óptima, para sobre eso decir si es que hay o no hay un sobrecosto, ¿no?, teniendo en cuenta las características geográficas de los distritos y si es rural o no es rural, ¿no? Porque cuando es rural los costos de construcción se elevan a veces. Listo. A ver, ¿quién más? A ver quién nos puede apoyar con esto. Prudencio. A ver, está Prudencio Jean-Philippe. A ver, no está, creo, en la sesión de clase. A ver, otra persona. Juan ya está, con Jesús. A ver, Willington, Fabricio. A ver, apóyanos con este tema de acá. Sí, ingeniero. Ya. Teóricamente, la sobrevaloración puede deberse a la corrupción existente en las municipalidades, principalmente en contextos institucionales de baja capacidad de control y provisión terciarizada de bienes públicos. Pero también hay ineficiencias técnicas experimentadas en el proceso de producción de los bienes y servicios públicos. La metodología implementada no permite hacer una distinción entre ambas causas, por lo que se constituye en una limitación del estudio. Los resultados sugieren que los sobrecostos de inversiones viales
ya sea por causa de la corrupción o por ineficiencias propias de las municipalidades, son un fenómeno heterogéneo en todo el país, sin observarse predominancia en algún espacio particular. Se ha excluido de las estimaciones a las municipalidades de la selva, debido a que reportan poca información de inversiones viales. Por otro lado, se han analizado los factores más correlacionados con la ineficiencia en la producción de vías, principalmente relacionadas a variables de participación ciudadana, rendición de cuentas, equipamiento de las municipalidades y mecanismos de control público desde las oficinas de control interno de las propias municipalidades y acciones de control posterior de parte de la Contraloría General de la República. Listo. A ver, ¿qué podemos sintetizar de esto? A ver. En general, que el problema de la corrupción va a estar de la mano con la ineficiencia de en ambos problemas, o bien es cuestión de una o es cuestión de otra. A ver, ¿qué más? ¿Por qué crees que, cómo se mejoraría la participación ciudadana? No sé si sea un problema que vaya a intervenir con nuestra carrera como tal, porque pueden estar implementados hay muchos factores ajenos a nuestro estudio. Factores desde la cultura, desde el estilo de vida, el estrato social en el que se encuentran las personas, cosas así que vayan a interferir en ese tipo de cosas. No tanto, sí. La participación ciudadana es más que todo creo que el Estado debería convertirse o obligar de que esto funcione, ¿no? Debería obligar realmente a que esto funcione, porque hay municipalidades que no rinden cuentas, que no dejan participar o ocultan la información, ¿no? Pese a que hay personas que reclaman la información, que están tras de participar o que tienen, digamos, personal que está metido en el control, ¿no?, de obras. Igualmente todos los municipios están obligados a rendir cuentas de todas las obras anualmente, cada año rendir cuentas, ¿no? Claro que unas lo hacen bien, otras ocultan información, no son tan transparentes. Y el problema de los mecanismos de control, ¿no? Como les decía, la OSI o órgano de control interno de las municipalidades no es independiente, debería ser totalmente independiente, debería depender del Ministerio y de la Contraloría y no debería estar pagado por el municipio, porque ¿qué funcionario quiere, digamos, poner un mal récord al alcalde que le está dando el trabajo, ¿no? Entonces, todos estos terminan por no decir nada y finalmente se tapan todas las acciones negativas, ¿no? Entonces, la Contraloría debería gestionar, el Estado es culpable por esto, ¿no? Debería pagar a los jefes de los órganos de control interno para que sean totalmente libres y que no dependan y que no tengan miedo de ser despedidos al día siguiente, ¿no?, de encontrar algún hecho. Entonces, en eso ahí hay una falla estatal, ¿no? Una falla en el diseño de cómo controlar. Acá lo remarca, no dice que es culpa de los ingenieros o que es culpa de las personas, pero si nos preguntamos, aquí hay la rendición de cuentas, es culpa de la municipalidad, el equipamiento también es culpa del Estado, los mecanismos de control son culpa del Estado, y la participación ciudadana es la dejadez de los beneficiarios también, ¿no? Ingeniero, disculpe, no sé si podría salir, es que tengo práctica calificada ahorita a las 8 de otro curso, no sé si podría salir de las clases. Okay. Muchas gracias. Sí, ya estamos terminando. Entonces, eso es lo que se trataba, ¿no? De ver estos impactos que tiene un escenario de ejecución de las obras y los sobrecostos, ¿no? ¿Qué recomendaciones nos dan? Hacer de que la gente participe más, ¿no? Potenciar los espacios de participación ciudadana,
potenciar los espacios de participación ciudadana, hacer que la gente esté más metida en esto, establecer una tipología de caminos con costos estandarizados, o sea, hay que tener una base de datos, por lo menos por kilómetro lineal o por kilómetro cuadrado, que sería mucho mejor que el kilómetro lineal, para ver cuánto cuesta una vía asfaltada, una vía firmada, y con eso controlar, hacer un control, ¿no es cierto? La Contraloría incluso debería tener esto debería tener totalmente mapeado y debería tener todos los costos para decir, ah, ya, este municipio se ha sobrepasado, este no. Y todo en relación a diferentes tipos de, ¿no? de geografías, de regiones, porque hacer una obra en la selva, en la costa y en la sierra es totalmente diferente, ¿no? Entonces, así tendríamos unos estándares, unos benchmarks de algo más óptimo, de optimalidad mejor. Otro es fortalecer el control, ¿no? Hay que poner más control, ¿no? La Contraloría no debe tener su personal pagado por los municipios. Debe ser totalmente independiente para que no tengan miedo de hacer el control. Implementar políticas, ¿no es cierto?, en las escuelas. Esto estaba más relacionado a lo que es el impacto que tiene en el género, este perjuicio. Y finalmente hay que abrir líneas de investigación con casos probados de sobrecostos, o sea, agarrar todas las obras que han sido, el ministerio debería abrir todas las obras que han tenido problemas de sobrecostos y sobre eso generar un informe y determinar cuáles son las líneas de base de cuánto cuesta por metro cuadrado una vía, ¿no? Acá nos cita el caso de Odebrecht, que es totalmente corrupto, entonces, ¿en cuánto estaría afectando las sobreinversiones, ¿no es cierto? Y qué implicancias tiene, ¿no? Porque esto genera juicios, genera problemas políticos, genera problemas empresariales, etcétera. Entonces, hay que abrir una línea de investigación. A ver, ¿qué ejemplos tenemos de mala práctica, digamos, debida a la corrupción o debida a la ineficiencia de la ingeniería en el Cusco? Todos los puentes peatonales de Marcavalle, Tupac Amaru, el puente de la Universidad UNSAC, que tienen un mal diseño, perjudicando el ancho de las vías, perjudicando la vialidad, ¿no? Básicamente porque no tenían especialistas y han sido hechos por ingenieros estructurales. Y claro, han garantizado de que no se caiga la obra, pero están mal emplazados, mal ubicados, con rampas enormes que no se utilizan, etc. ¿No? Con secciones transversales inadecuadas. Luego, la vía de evitamiento, por ejemplo. Esta sufrió un cambio en plena ejecución de obra de lo que era el tipo de material para las vías, que deberían ser, inicialmente se había programado que las vías centrales y laterales eran de pavimento flexible, y al final se cambió las vías laterales de pavimento rígido, aduciendo de que el suelo de fundación no era capaz de soportar las cargas. Y sobre lo que supuestamente se hizo mejoramiento del terreno y se generaron más gastos, aproximadamente 100 millones más en lo que son gastos de ejecución para esa nueva partida de pavimento rígido, ¿no? En la prolongación de la Avenida de la Cultura, ustedes ven, todos los días pasan por ahí, ha habido una mala compactación del material. Eso es un problema de construcción, y ha habido una mala elección, una falla en el diseño, ¿no? Una mala elección del tipo de pavimento. No debería utilizarse un pavimento tipo rural, ¿no?, para bajas cargas de tránsito, sino pavimentos para alto tránsito, que son para este tipo de zonas por donde pasan todo tipo de tráiler, etcétera, que son tráilers madereros, de la cervecería, etcétera. La avenida Antonio Lorena, ¿no? También una mala ejecución de obra, las losas han fallado, se han encontrado plásticos, basura, todo tipo de cosas en el vaciado de las losas, ¿no? Muy escandaloso.
La vía expresa Cusco, que fue construida hace unos 10 años más o menos, un poco más, en el tiempo de Cuaresma, que ha colapsado debido a que nunca ha tenido un buen diseño de obras de arte, ¿no? Tenía alcantarillas que no tenían salida, que no tenían conexión, que se han taponeado, que nunca han trabajado, y la elección del tipo de pavimento, también un pavimento como para carretera, de bajo tránsito, pese que por ahí pasan todos los vehículos de mayor tonelaje. Entonces ha habido una mala ingeniería de diseño. Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Un poco más de las razones por las cuales hay sobrecostos, hay malos diseños, malas elecciones de la parte técnica, y no solo de la parte técnica, sino de la parte logística y también de la parte de lo que es la gerencia, la gestión, ¿no? Obviamente los sistemas BIM se deben aplicar aquí para que se reduzcan este tipo de malas gestiones y pobre control de obra, ¿no? También que las entidades que controlan las obras realmente no funcionan para nada. Por otro lado, vamos a hacer como parte de esta tarea del día de hoy una lectura de la Directiva 005-2005 MTC, funciones de la supervisión en obras de infraestructura vial, ¿no es cierto? Ustedes les voy a pasar un cuestionario con respecto a este tema, y ustedes lo van a desarrollar como parte ya preparatoria para el examen, ¿no es cierto? Que va a ser parte de la parte teórica del examen. Y aquí vamos a poner énfasis en lo que es este anexo A de esta norma del MTC, ejemplo de procedimientos de control, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de pruebas o qué tipos de controles se realizan para obras viales específicamente? Entonces, esto también está en este manual y va a ser parte también del conocimiento que ustedes deben de tener para no incurrir en deficiencias técnicas, ¿no? Que eso es lo que los ingenieros podemos salvar, es la deficiencia técnica, la deficiencia logística, ¿no es cierto? De cómo manejar los insumos, los materiales, etcétera, y cómo hacer mejores diseños y elegir los mejores diseños para nuestras obras viales. Listo, entonces si no tenemos consultas, voy a subir esto de la tarea con el cuestionario, y también quería aprovechar ya para fijar nuestra fecha de evaluación para el día 18, lunes, acá una semana, lunes 18, ya que la semana de ingreso de aportes es el 25, del 25 al 31, ¿no? Esa es la semana de ingreso de aportes, del segundo aporte, entonces tendríamos la semana del 18 al 23 para evaluación. Entonces, si tenemos alguna consulta, por favor, antes de dar por concluida la clase. Ingeniero, disculpe, no colgó la fecha para la anterior tarea, ¿no? ¿A dónde la subimos? Y la fecha para esta tarea. La fecha de la anterior tarea era grupal, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, y estaba referido a la evaluación de la vía arterial, ingeniero. Ya, era de nuestra vía arterial. A ver, vamos a definir de una vez, aprovechar. Entonces, igual, que sea para el día 18 o que sea para el miércoles 20, estas dos tareas. Tanto el lunes 18 la tarea anterior, y para el miércoles 20, la tarea nueva, ¿no es cierto? A ver, aquí ya está en nuestro sistema el manual, link del manual de supervisión que les he dado, y aquí vamos a subir nuestra tarea, ¿no?, de evaluación de la vía La Raza, evaluación de la vía urbana. Y una vez lo subiremos para que esté listo y disponible para
Entonces tendríamos primero, a ver dónde estamos aquí, 2.7, acceso, video, foro, tarea 8 sería la tarea número 9. A ver, vamos a ver. Y tendríamos la tarea 09, que es verificación de la vía urbana, ¿cierto? Avenida La Raza como Alberto Villalunda, me parece que es listo. La que hemos asignado. Entonces esto va a estar disponible hasta el día lunes 18. Entrega lunes 18 hasta las 23:59. Listo. Listo. Archivos de tipo Excel. Hoja de cálculos. Configuración de entrega. Listo. Listo, entonces ya estaría asignada nuestra tarea de verificación de la vía urbana. Y hacemos la asignación también de la tarea de hoy día, que está pendiente. Estaría pendiente para subir el cuestionario. Entonces ya pueden subir lo de la vía urbana, está disponible, entonces la tarea número 10, cuestionario del manual de supervisión, MTC, y voy a montar el cuestionario como parte del desarrollo, y esto va a estar disponible hasta el 20 de mayo a las 59, a las 23:59. Listo. Igualmente esto va a estar, este cuestionario va a estar de tipo Word, tipo documento, tipo Word. Listo, ya está disponible. Entonces ya tenemos cargado en el sistema, está todo listo, ya podemos ver esto y también programaremos nuestro examen para el día 18. Para el día 18, el lunes de la próxima semana. Listo, entonces si no tenemos más dudas, voy a proceder a cerrar el... Ingeniero, buenas noches. Le quería consultar sobre el examen. Sí. Quería